yo el primero agradecerles la invitación. La verdad es que me da cierto rubor o pudor hablar con José María, porque yo no sé por qué habéis pensado en mí, pero no es mi tema. Sinceramente, sí que son mis temas los derechos fundamentales y libertades públicas. El tema de la libertad religiosa sí que me ha aproximado tanto como docente, porque nosotros somos una asignatura de derecho constitucional que todos nos quieren comer algo. Pues tenemos un debate con derechos eclesiásticos en la libertad religiosa, los de civil, que son todavía más peligrosos y quieren apropiar de las fuentes de los derechos subjetivos, entonces siempre estamos en un momento de disputas. Tenemos que proteger nuestra asignatura porque siempre nos las quieren desde un lado u otro quitar, ¿no? Yo sí me he aproximado un poco como docente, porque es algo que abordo en clase todos los años. Yo en la facultad, la asignatura que vengo impartiendo habitualmente es Derecho Constitucional 2, en el tribunal, por tanto sí que trato este tema. Y luego sí lo he abordado desde el punto de vista de lo que es mi especialidad, que es no solo el derecho constitucional, sino el derecho médico, del bioderecho, el derecho sanitario, tanto en mi tesis doctoral, porque al hablar del testamento vital, derecho a la muerte digna, tuve que abordar el derecho religioso, el tema de la contextualización de determinados derechos que provenían de la cultura norteamericana a nuestra cultura. He trabajado mucho el tema de los menores y rechazo al tratamiento médico, también otro de mis temas de investigación. Precisamente en el Comité de Bioética de España soy coponente de un informe que vamos a elaborar y que posiblemente publiquemos el mes que viene sobre ese tema, pero recordar que ese debate siempre se ha mezclado con el rechazo a transfusiones de sangre por motivos religiosos. Por cierto, también hay una confusión habitual que es en la que se incurre, incluso en tesis doctorales, la objeción de conciencia al tratamiento médico. Eso es un error, no debe haber. No existe objeción de conciencia al tratamiento médico, será rechazo, el derecho a rechazar el tratamiento médico. La objeción de conciencia exige un deber legal. Entonces, indirectamente se lo he abordado. Yo no sé si en Razón y Fe me pidió Alfredo un día que me cogió por un pasillo, escríbeme algo sobre el velo. Escribí una cosa sobre el velo que en el fondo tiene que ver con lo que yo quiero hablar y porque yo no me voy a salir del derecho constitucional. Sería una imprudencia, más aún teniendo a un profesor de eclesiástico que de esto sabe más que yo, por tanto yo me tengo que refugiar en mi derecha, que es el derecho constitucional, que yo creo que es lo que me habéis pedido. En este artículo, cuando me lo pidió Alfredo, yo a mis alumnos en la facultad les hago una práctica, que ahora es muy bolónica porque es, lo llevo haciendo muchos años, que es hacerles una vista ante el Tribunal Constitucional. Selecciono dos casos y cada uno juega un rol, abogados del Estado, fiscales y jueces. Son dos casos, uno lo he ido cambiando, que era libertad religiosa en relación a dignidad, autonomía y derecho a la vida, y otro era el caso del velo. El caso del velo, el primero lo he cambiado hace poco, el caso del velo continúo con él, por tanto, todos los años, desde hace casi 15 años, tengo con mis alumnos una simulación de juicio ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como sabéis, puede celebrar vistas. Solo ha celebrado una, el caso famoso Roquetas, de la prueba policía que decía. Por desgracia, si celebrara más vistas al Tribunal Constitucional, pues a lo mejor tendríamos un tribunal del prestigio que tiene el Tribunal Supremo Norteamericano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque le da transparencia y le da visibilidad. Entonces yo todos los años escucho el debate de mis alumnos, algunos ya han cazado mi artículo, de Razón y Fe, y al final del caso yo les comento mi parecer, lo que yo creo que el Tribunal Constitucional decidiría. Yo siempre les digo que la verdad que en el caso del velo me costaría hacer una encuesta, es decir, le doy vueltas y me parece un tema extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado. También les pongo el ejemplo que el propio Tribunal Constitucional Federal alemán, cuando se le planteó este caso hace unos años y lo denunció un magistrado, invocaron el principio de Estado federal y por lo tanto dijeron para no resolverlo que era un problema de sueldo. El mismo este magistrado en un libro denunciaba que lo habían hecho para quitarse el problema de medio. Por lo tanto estamos ante un tema para mí complejo. Los minutos que voy a hablar voy a girar en torno a dos ideas o dos preguntas. Primero, ¿es el Estado constitucional necesariamente laico? Que ya el otro día anticipé algo de mi posición y que sigo manteniendo y daré algunos argumentos más. Y otra cosa que también avancé el otro día, sí, y con la que voy a comenzar, porque con esta acabaré, es si realmente existe un problema con la libertad religiosa, con el hecho religioso. Yo no vengo a cargarme el seminario y decir, existe un seminario que entiendo que no tiene mayor interés. Pero yo el otro día anticipaba, yo creo que el fenómeno religioso, el hecho religioso,
la posición incluso, porque hay muchos, cuando se habla de todo esto se puede hablar de muchos temas, de muchos problemas, muchos diferentes, habitualmente se centran en el papel de la Iglesia Católica, símbolos religiosos católicos, porque nuestro país tradicionalmente ha sido un país católico. Yo, la convicción que tengo, lo dije el otro día, es que no hay un problema. Yo socialmente no creo que haya un problema. Yo he rescatado para hoy un poco lo que dice el CIS. Dice los 3 problemas principales que existen en España. Junto a esos 3 problemas, el CIS, en las respuestas de marzo de 2015, febrero de 2015, cita muchísimos problemas, incluso incluye el ébola. Me extraña que el ébola no sea un problema para la sociedad española, a mí me parecía realmente un problema grave, pero de todos los problemas, que hay una lista de 40 problemas, no está el hecho religioso. No está. No aparece el hecho religioso. La pérdida de valores de la sociedad está como problema, pero el hecho religioso no está. Luego, en la última, el barómetro de febrero, dato curioso, decía que el 70% de los españoles eran católicos y el 2,5% de otra religión. 2,5%, dice el barómetro del CIS 2015. Por cierto, cosa muy curiosa, con todos los acontecimientos que vivimos, y permítanme la expresión, ese encabronamiento en la calle, el 80% de los españoles se manifiesta feliz. O sea que el otro día, en una tribuna muy interesante, Joaquín Leguina denunciaba. Todo el mundo le preguntas por la situación política, esto es horrible, le preguntas, ¿y usted personalmente cómo se dice? Yo soy una persona feliz. Entonces, al menos no sé si Feliz Azul tiene razón, somos un pueblo cañiniza, peligroso, pero al menos, yo creo que nos distingue de otros pueblos, somos un pueblo feliz. Yo creo que el fenómeno religioso, si aparece, no está, yo creo, en la opinión pública, está dentro de lo que podemos llamar la aristocracia intelectual. Yo creo que ahí sí está el debate. Por lo tanto, yo creo que es bueno abordarlo porque si está en determinada sede puede llegar a la otra. Y aquí todo esto, la sociedad líquida, todo va muy rápido, por lo tanto lo que estamos discutiendo, o están discutiendo, mejor dicho, algunos intelectuales puede acabar. Y a lo mejor creamos un problema, que es lo que siempre me ha preocupado, donde no lo hay. Y donde yo, en este artículo, en cierto modo criticaba sobre el velo, que se estaba intentando crear un problema donde no lo había. Traído como ejemplo también, que me parecieron muy interesantes, esta Semana Santa, yo me estoy dedicando a una cosa tan intelectualmente apasionante como hacer un informe de autoevaluación para la ANECA, y Daniel me sacó en parte para dedicarme a este tipo de cosas. Esta Semana Santa salieron 2 artículos en El País, 2 tribunas, que yo creo que nos permiten ver que sí, que el debate religioso está, pero a qué nivel está. Uno es la tribuna, pongo ejemplo, no ha salido más, hoy mismo citado es el de José Manuel Sánchez Ron, me pareció un artículo interesante sobre el BOE, religión y educación, el BOE ofende, que da una visión, yo creo, de lo que piensa de una parte de España mínima intelectual sobre el hecho religioso. Luego el artículo de Manuel Freijo a vueltas con la esperanza, que me pareció sublime, que también da una visión distinta. Por lo tanto, sí se están publicando artículos, pero claro, son artículos que yo creo que con todo respeto, hay gente que lo leerá y gente que no lo entenderá. Pero creo que es un debate que no está. No hay un problema con el hecho religioso. Yo he pasado la Semana Santa en Sevilla y no he percibido ningún problema con el hecho religioso en Sevilla, ningún problema. ¿Hubo un problema con el hecho religioso durante la transición? Yo nací en el año 66, viví poco, pero algo he leído de la transición. Tampoco me pareció que hubiera ningún debate. Sí se tuvo que debatir en el texto constitucional cuál era el papel de la Iglesia, y lo que siempre he observado, y lo dije el otro día, lo anticipé, que yo creo que nuestro país, desde el punto de vista de la historia constitucional, y como lo dicen Jorge de Esteban y Pedro González Trinfrano, pues tenemos, digamos, 3 conflictos constitucionales, como los que anticipaba: monarquía, organización territorial y religión. Y el constitucionalismo, que es un constitucionalismo de ruptura, como todo constitucionalismo, en nuestro caso, gracias a Dios, pacífico, no un constitucionalismo de ruptura violenta como fue el norteamericano, pues lo que intentó resolver los 3 problemas. Pero yo creo que el del hecho religioso tampoco era el gran problema. El gran problema era la organización territorial, y aquí no hay mayor que lo puede. Y el tema de la monarquía pues estaba ahí, pero yo creo que con el papel que jugó el Partido Socialista Protagonista se diluyó mucho ese problema. Pero el hecho religioso, yo creo que tampoco el papel de la Iglesia. Esta institución es un ejemplo que jugó durante la transición, la conexión de determinadas organizaciones, partidos, sindicales con la Iglesia. Yo creo que la convertía en un problema
menor. Incluso a mis alumnos de arte les digo, si ustedes ven Cuéntame, miren el papel que juega el sacerdote en Cuéntame, porque sociológicamente es muy interesante el papel que juega. Están en la época de la droga, y recordando a Enrique de Castro, pues están el sacerdote resolviendo los problemas de droga de la comunidad. Entonces yo creo que no hay. Se tuvo que abordar, se abordó en el artículo 16. En el artículo 16 yo estoy de acuerdo con Gustavo, que yo lo dije también el otro día, y me parece espléndido el trabajo que hizo hace pocos años sobre esto, el último que he leído. Es verdad que el artículo 16 es un artículo un tanto extraño, raro, es decir, es un artículo que tiene parte orgánica y dogmática. Yo creo que tendríamos que diferenciar entre la posición del Estado ante el hecho religioso y haber escrito un artículo 8, haber pasado el 9 al 10 y así haber movido todos. Tendría que venir después de los partidos políticos, no sé si antes que los sindicatos o no, pero habría que haber recogido un artículo donde se fijara, igual que se fijan las Fuerzas Armadas, la posición, por una parte con un contenido orgánico y una parte dogmática es el reconocimiento de la libertad religiosa. Porque en el fondo, al colocarlo la parte orgánica y la dogmática, lo estamos devaluando, no lo estamos fortaleciendo, porque estamos dándole mucha importancia a la libertad religiosa, pero poca importancia al elemento institucional. Y si la religión se diferencia, la libertad religiosa de la ideológica, por ejemplo, es que en la libertad religiosa siempre está dentro, o siempre apreciamos lo comunitario, el ejercicio en colectividad. Pero ahí está, tampoco es un artículo catastrófico, tampoco la mención a la Iglesia Católica, pues es un poco como el debate, si mencionamos en la Constitución Europea o no al cristianismo. Eso me pareció, con todos los respetos, una gilipollez. Sinceramente, no mencionarlo, me parece que es como desconocer la influencia que puede tener Julio César o Aristóteles en la historia de Europa, pero excepto por eso. Nos queda ahí un artículo, que tampoco, digo, la mención a la Iglesia Católica la comentaba porque, como bien sabéis, algún autor ha citado que el artículo 61 contiene la segunda mención a la Iglesia Católica. Hay una mención expresa y una tácita, que es el acto de juramento del rey. El rey no jura o promete, sino que jura. Y se entiende que ese juramento es una tradición histórica que vincula a la corona de España con la Iglesia Católica. Es una mera tradición, como cuando el rey preside el Consejo de Ministros. Pero eso se ha citado como la mención tácita a la Iglesia Católica. El acto que hace poco hemos vivido, por mucho que haya sido un acto de proclamación muy laico, pero el acto es de juramento, que se entiende así. Por tanto, yo creo que problema no hay. Hay problemas específicos. Puede haber algún problema, y os detallaba yo en mi resumen algunos, pues sí, el debate sobre la financiación. El tema de la financiación yo creo que es un problema que también tiene que resolver la propia Iglesia. Hace años lo leía también en El País un artículo interesante de un, no recuerdo, alto cargo de la Iglesia Católica que hablaba de la autofinanciación como garantía de la libertad, como tienen otros estados. Por el caso de Alemania me parece muy interesante, donde el ciudadano paga un complemento, un plus, para que se destine a la Iglesia. Eso es pero digo, no hay realmente, sobre todo desde el punto de vista de lo que es la Iglesia o el hecho religioso que ha tenido especial relevancia en nuestra historia y que sigue teniendo, pues, la Iglesia Católica. Entonces hay problemas concretos, el tema de los profesores, alta relativa. Por eso me preocupa que no acabemos creando un problema donde no lo hay, porque es una experiencia nuestra. Una vez que hemos superado una enfermedad, no sé por qué nos volvemos a inocular la misma enfermedad la próxima. O sea, hemos superado problemas como ha sido la guerra civil y luego nos lo hemos vuelto a crear, y no hablo de nadie en concreto. Luego, si hay que reformar, ¿dónde miramos? Y eso me parece muy interesante, por eso ponía esa expresión de dónde viajamos. Pero hay que viajar, hay que reformar, hay que plantearse. Yo creo que a lo mejor replantearnos cuál es la posición del Estado o reflexionar algo más sobre esto, yo creo que puede ser interesante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia Estados Unidos? ¿Hacia París? El ejemplo es Francia. Porque además, otro problema que hay detallado es el problema del lenguaje. Aquí el lenguaje nos confunde. Esto me recuerda un poco al debate sobre la eutanasia, que como el término eutanasia es un término tan confuso y con tantos matices, pues acabamos metiéndonos en un discurso, en un debate que al final a lo mejor estamos hablando de cosas distintas o estamos hablando de lo mismo. Aquí el Tribunal Constitucional habla de laicismo, laicidad positiva, Estado aconfesional. Hay gente que pregunta, ¿el Estado aconfesional es lo mismo que un Estado laico? Pues los alumnos a veces dicen, pero claro, unos hablan de Estado laico, otros hablan de Estado confesional. ¿Dónde viajamos? A mí realmente, y por eso ponía algunos ejemplos de presidentes norteamericanos, entre ellos Barack Obama, a mí el ejemplo norteamericano me parece mucho más rico que el ejemplo francés. El ejemplo francés a mí no me gusta, es muy excluyente,
está llamado al fracaso, creo que Francia está cambiando. Francia, como bien sabéis todos, tiene un gran problema, porque aquí al final de todo nos encontramos algo. Este debate no es lo mismo después de los atentados del 2004, no es lo mismo después del atentado del 2000. No es lo mismo, el debate ha cambiado. El debate sobre el hecho religioso ya no es un debate sobre el papel de la Iglesia Católica, sino sobre el futuro y sobre todo el Islam. El otro día tuve la suerte de poder compartir una caminata con Emilio Ramo de Espinosa, que el tema del Islam, pues como sabe, le gusta, y hablando con él, pues la verdad es que lo que él te plantea es preocupante. Francia tiene un problema gravísimo, como Estado laicista, es el tema del Islam. No tiene solución para este tema. Recordar además que en Francia los imanes tienen que importarlos, porque siendo la población musulmana una población de pocos recursos económicos, no existiendo una educación religiosa pública, no tienen la posibilidad de tener imanes franceses propios, tienen que traerlos de fuera, y ahí tienen un problema. Tienen un problema grave. Porque claro, quien traen de fuera no está tan controlado. Por lo tanto, ya vemos los efectos del Estado laicista y la educación. Yo creo que está llamado al fracaso porque no es un Estado que puede integrar lo que se nos viene encima, sobre todo con la situación en la que se encuentra. Me parece más interesante el modelo norteamericano. El constitucionalismo norteamericano es el constitucionalismo por el que siempre he optado con sus defectos, y siempre digo que es el constitucionalismo que ha triunfado. El constitucionalismo francés de Robespierre ha fracasado, incluso en el 2008, también se recuerda, la Constitución francesa sufre una de sus mayores reformas, y Francia asume los principios de los padres fundadores y sobre todo un señor que se llamaba juez Marshall. Crean el control de constitucionalidad, porque se dan cuenta que el modelo francés fracasa. El modelo norteamericano, eso lo escribía Daniel, cuando leí tu artículo, que también ahí creo que hay un mito, con los propios americanos hay muchísima literatura. Por cierto, lo de la plaza pública es un término del Tribunal Supremo norteamericano. Es una traducción del public square, que es el concepto que usa el Tribunal norteamericano para interpretar la primera enmienda, y si la separación Estado-religión determina que lo religioso desaparezca de la esfera pública. Los americanos dividen la plaza pública en 3 plazas: espacio público de debate, tradicional, las plazas, el speaking corners, todo ese, el espacio público que no es tradicionalmente debate, pero puede serlo, y lo que es el espacio institucional público. Y dividen las famosas sentencias que mis compañeros del sexto las conocen, sobre el uso de belenes, el uso de determinados ejemplos. Lo dividen y usan el concepto de public square, que es donde yo creo que lo estamos empleando. Entonces me parece que hay un mito, se lo decía Daniel, porque el modelo norteamericano no es un modelo parecido al francés. Ellos mismos lo rechazan absolutamente. Ellos no son como Francia. No es un Estado laicista. El modelo norteamericano primero hay que entenderlo en clave histórica. Y ellos asumen la laicidad desde el comienzo. Por cierto, los padres fundadores, fundamentalmente los dos, Jefferson y Madison, defensores de esa separación Estado-religión, al mismo tiempo que dicen eso, están aprobando un gran paquete de medidas legislativas de contenido económico de ayuda a las religiones de las iglesias. Porque eso en el Parlamento, en el Congreso norteamericano, se produce al mismo tiempo. Históricamente, primera cosa, el Estado norteamericano nunca va a ser un Estado confesional, como nunca ha sido un Estado parlamentario. No es un Estado confesional, en gran parte por rechazo al modelo británico. Ellos tienen que apartarse del modelo británico, y porque ellos vienen de otros lugares del Imperio Británico expulsados. Por eso yo le cuento a mis alumnos, el Estado norteamericano es presidencialista, no opta por el Parlamento como el constitucionalismo europeo, porque ellos han sufrido la dictadura del Parlamento, la dictadura mayor, y por eso crean un modelo presidencialista. Separan porque creen que la única manera de proteger a las religiones es separándolas del Estado. No creen que el enemigo sea la religión, creen que el enemigo es el Estado. Hay que separarlo por el riesgo que tiene que el Estado tome la religión. Y tercero, consideran que lo religioso, teniendo en cuenta que van a crear una sociedad plurirreligiosa, lo religioso en el debate político es peligroso, porque puede acabar en guerra. Tienen la experiencia europea y la experiencia. Por tanto, por eso ellos sacan. Pero lo interesante es que la secularización norteamericana es... ya hay una tesis doctoral extraordinaria de Víctor, que se llama Víctor Vázquez, profesor que está en Sevilla, constitucional de la Escuela José Luis Cascajo. Ellos tienen una secularización que es realmente orgánica, no es dogmática. Es decir, el planteamiento sería:
el Estado debe ser separado, ese wall que llaman ellos, pero el propio Estado debe fomentar lo religioso, porque la democracia, el constitucionalismo, solo se va a crear al amparo de una comunidad que tenga creencias religiosas. Esa es la frase de Washington. Y ese es el debate. Os pongo alguna frase que demuestra un poco, son anécdotas, pero la frase de Bush, a mí, Bush padre, no es que sea mi personaje histórico favorito, pero Bush padre decía, la frase que os ponía, dice, en aquellos momentos, hablando de la Segunda Guerra Mundial, el estrés de la Segunda Guerra Mundial, siendo piloto, yo pensaba en mi madre, en mi padre, en la fuerza que recibía de ellos, en Dios, en la fe, y a continuación dice, en la separación de la Iglesia y del Estado. Yo tengo unas convicciones religiosas, decía él, muy fuertes, y las plasmo en mi experiencia vital, pero ojo, no estoy diciendo que no haya separación. El propio Obama hace ese planteamiento. No hay presidente en Estados Unidos que gane unas elecciones, y veremos ahora el maquillaje de Hillary Clinton y los religiosos que ganan las elecciones sin confesarse. El propio Obama tuvo que hacer una especie de performance sin confesarse. Entonces, que el Estado norteamericano sea un Estado laico secularizado, sí, pero porque el propio Estado fomenta una sociedad no excesivamente secularizada. Y esto me lleva también un poco a lo que planteaba antes. Yo creo que ha sido muy sugerente para el debate. Lo que me ha preocupado es cuando han dicho la opinión de los partidos políticos, ¿no? Pues que yo, por mi relación con una que está hablando, me ha considerado que vengo representando un partido. Digo, no, pues esto no representa ningún partido. Cuando has dicho, el Estado es ser laico para garantizar los derechos fundamentales. Yo eso no lo comparto. Yo, porque históricamente para mí no tiene ninguna, con todo respeto, no tiene ningún sostén. Precisamente los derechos fundamentales han avanzado a la luz del derecho religioso. En España, yo de algo que sí soy especialista, no de lo que estoy hablando hoy, es, como decía, del derecho médico. Si algo ha cambiado el derecho sanitario en España, es la aparición de los testigos de Jehová. Es lo que en España crea el derecho al rechazo del tratamiento médico. Eso es lo que frena el debate. Por tanto, hay tantos ejemplos históricos que no. Que el Estado constitucional debe ser secular. ¿Por qué llamamos Estado secular? ¿Una separación, un wall entre el Estado y la religión? ¿O una sociedad secularizada? Yo no creo que el Estado. Y la frase de Washington, como os digo, me parece interesante. Y, por tanto, yo creo que además el Estado constitucional, si lo observamos, se acomoda. Y ahí Daniel propone una clasificación, que es interesante. El Estado constitucional se va acomodando a la tradición histórica, tradición religiosa de cada Estado y va ofreciendo diferentes posiciones. Y posiblemente el Estado que es... Yo tenía más la suerte de vivir en una familia multireligiosa, porque mi padre es católico, mi madre es luterana, es finlandesa. El Estado en Finlandia, confesional finlandés, que demócrata y defensor de derechos fundamentales lo es, no es igual que el Estado confesional británico, entonces cada uno va moldándose. Lo que yo observo en el constitucionalismo, que el constitucionalismo es una ruptura, pero no una ruptura absoluta con la tradición histórica, por tanto lo religioso aparece. Y voy acabando. Yo lo que sí observo, y denunciaba en este artículo, es, con esto acabo, y lanzo algo más para el debate, y esto es algo más provocador, pero obviamente tiene que ser prudente, es que lo que sí a veces hay un laicismo en España muy específico. Yo observo ahora dos movimientos laicistas, y por eso he citado el ejemplo de Sánchez Ron. Este es un país que tiene un nivel científico extraordinariamente alto, y en este artículo la propia María Blasco, en una entrevista muy interesante que le hacía al país, le preguntaban por lo religioso, María Blasco, hablando de una de las grandes científicas que tenemos en España. Yo observo que hay un laicismo, entre comillas, cientificista, podríamos llamar, esos científicos que incluso dudan ponen en duda el hecho religioso, e incluso hay un libro interesante que dice que la moral es química y biología, otra cosa, un autor, un investigador catalán. Y luego un laicismo posmoderno, que no sé qué le han de hacer los sacerdotes, porque saca el hecho religioso como algo, como un elemento de enfrentamiento, cuando no hay debate. Lo digo con toda la sinceridad. Decía yo en este artículo que me sorprendía, por este artículo en cierto modo lo hago en un momento en el que se está discutiendo el tema del velo, pero donde, por ejemplo, el gobierno que gobernaba en ese momento estaba implantando al mismo tiempo una política
o pretendía implantar una política de presencia de la mujer en los partidos políticos, presencia de la mujer en los consejos de administración de las grandes sociedades, pero ante determinados hechos, como la aparición de Vero en los colegios, se mostraba muy tolerante. Y a mí me pareció una paradoja. Si estamos hablando de la igualdad, de la discriminación positiva, ¿cómo se puede ver con tanta, no otros, pero digo con tanta tolerancia? Entonces lo que yo a veces observo es que la minoría se ve con bondad, con cariño a la minoría religiosa, y a una mayoría católica se la mira con cierto recelo. Lo digo con toda la sinceridad. Y eso lo he observado. Y eso, por ejemplo, ¿dónde lo vemos como ejemplo? Y acabo, en la objeción de conciencia. ¿Cómo se ha abordado la objeción de conciencia en España si el laicismo es garantía de derechos fundamentales? ¿Cómo se ha abordado? Es, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, lamentable. Yo le digo a mis alumnos, la objeción de conciencia, un alumno de derecho que defiende la objeción de conciencia, sin darse cuenta que la objeción de conciencia es incongruente con admitir el sistema jurídico, tiene un problema. ¿Por qué? Porque la objeción de conciencia supone que la minoría, por su conciencia, puede saltarse lo que decide la mayoría. Jurídicamente lo dicen, es algo extraordinario, no algo ordinario. Es un tribunal constitucional. Pero yo he observado en debates que ha habido donde se pone en duda si la objeción de conciencia en determinados ámbitos que afectan a lo trascendente, que afectan al debate de la vida, deben admitirse. Eso no es garantizar los derechos fundamentales. Porque el Estado constitucional no nace solo para garantizar el principio de mayoría, y esto es lo que tenemos que recordar en los momentos actuales, sino también nace para que la mayoría no aplaste la minoría. Eso es el constitucionalismo. Otra cosa es la democracia, pero el constitucionalismo es una democracia revisada, atada y controlada, como dice el Ministerio. Por tanto, si el Estado constitucional nace para garantizar que el marco, que las reglas del juego de las que se hemos dotado todos, no permita que la mayoría aplaste la minoría, la objeción de conciencia no tiene que ser mirada con recelo. Y se sigue mirando en determinadas instituciones con recelo. Cosa que en Estados Unidos no se mira con recelo. Eso es realmente un laicismo. Otra cosa es que los objetores pretenden modificar la norma. Pero es un ejemplo. Y de eso encontramos posturas, posiciones, incluso con algunos compañeros tan extraordinariamente inteligentes como algún catedrático de Derecho Constitucional gallego que defendía, muy criticado por Gregorio Peces Barba en una tribuna del País, que no cabía admitir la objeción de conciencia frente a la aborto. No sé, ¿verdad? Dicho en las declaraciones. Mal. Eso significa un laicismo diferente. Por lo tanto, yo creo que no hay problema. Hay un debate más intelectual. Segundo, creo que hay problemas concretos. Creo que si miramos, yo miraría más hacia el modelo norteamericano, que integra esas dos ideas del wall, pero al mismo tiempo considerar que no es algo que hay que evitar también el perfeccionismo moral, de intentar secularizar a la sociedad. Y lo que sí creo que no es sostenible ni histórica ni dogmáticamente, creo, con todo el respeto, es que el Estado constitucional sea necesariamente un Estado secularizado o que los derechos fundamentales exijan para su desarrollo un Estado laico. Yo creo que no es así. Otra cosa es nosotros de dónde venimos, lo que queremos realmente dominar. Y me preocupa a veces eso, la bondad con la que se mira el velo, con la que se mira al testigo de Jehová, porque tiene una sentencia muy interesante que también llamaría la atención a cabo, la 154/2002, una cosa que yo llevo dándole vueltas, que es una sentencia emblemática sobre el rechazo de un menor a la transfusión de sangre, el famoso caso de Huesca. Es una sentencia que tampoco hay que fiarse mucho de ella porque es justicia material, lo que pretende el Tribunal Constitucional es no condenar a los padres, no pretende crear doctrina. Pero si se da cuenta, es curioso cómo se ha debatido si se reconoce o no nuestro ordenamiento jurídico a la objeción de conciencia, en qué sentido, cuando el Tribunal Constitucional permite a los padres objetar frente al deber jurídico y antropológicamente más básico, que es el deber de los padres de proteger a su hijo. Porque recordar que lo que dice el Tribunal Constitucional es que a los padres no se les debe exigir una conducta activa de tratar de remover o convencer a la voluntad de sus hijos, sino con la mera conducta de no evitar que los médicos transfundan, cumplen con la patria potestad, cual es absolutamente discutible, y por eso Merkovich en su momento pues, mayor reconocimiento a la objeción, pero yo creo por justicia material. Y yo con esto espero que haya sido mínimamente provocado, pero prudente para que haya
muchísimas gracias.